En esta presentación vamos a discutir el concepto de plano cartesiano y vamos a utilizar la fórmula de distancia para resolver algunos problemas vinculados a la geometría analítica. Comenzamos definiendo lo que es el plano cartesiano, ese sistema de localización de puntos que ustedes pueden ver en la pantalla, que nos permite ubicar un punto cualquiera en ese plano a través de dos distancias, una llamada abscisa y otra ordenada, a dos ejes que son perpendiculares entre sí. Fíjense que este es el denominado eje de las X o eje de las abscisas. El eje vertical es el eje de las ordenadas o eje Y. Esos ejes se interceptan en un punto que llamaremos el origen y cuyas coordenadas son 0,0. Cuando los ejes coordenados se cortan, ¿verdad? Como dijimos, se cortan en ese origen, pues el plano queda dividido en 4 regiones o cuadrantes que suelen enumerarse en ese sentido como están ahí. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Esa enumeración se hace en el sentido antihorario, es decir, contrario a cómo gira el reloj. Esta parte yo supongo que la recuerdan porque es bastante básica. Vamos a ver cómo se determina la distancia entre dos puntos en ese plano. Tenemos dos puntos P1 y P2 y nosotros queremos medir la longitud del segmento que los une de manera analítica. Pues la expresión que ven en la pantalla es la que nos permite hallar esa distancia. Cuando vamos a hallar distancia entre dos puntos, lo primero que hacemos es elegir un punto como el punto inicial y lo etiquetamos como X1, Y1 y el otro punto va a ser el otro extremo, lo etiquetamos como X2, Y2. La forma en que hagamos eso es arbitraria, es decir, yo puedo elegir este punto como el punto 1 y este como el punto 2 o al revés. O sea, puedo elegir también este como punto 1 y este como punto 2. Cuando sustituyamos esas coordenadas en la fórmula, pues nos vamos a dar cuenta que conseguimos los mismos resultados sin importar a quién elegí como punto 1 y a quién elegí como punto 2. Veamos algunos ejemplos. Queremos hallar la distancia entre los puntos P y Q, cuyas coordenadas son las que están dadas ahí. Lo primero que vamos a hacer es elegir un punto inicial. Vamos a etiquetar, por ejemplo, el punto P como el punto inicial. X1 sería 3, Y1 es 8. Entonces ya queda determinado el segundo. X2 sería 7 y Y2 sería 11. Sustituimos entonces esos valores en la fórmula que vemos, la fórmula de distancia, tomando en cuenta el orden en que están colocados y los signos. Y entonces encontramos que la distancia entre P y Q es la raíz cuadrada de 7, que es X2, menos 3, que es X1. Todo eso al cuadrado. Más Y2, que es 7, perdón, que es 11, menos Y1, que es 8. O sea, restaríamos 11 menos 8, también al cuadrado. Si nosotros restamos, efectuamos esa resta que está indicada ahí, pues tendríamos en el primer caso 4 al cuadrado y aquí tendríamos 3 al cuadrado. Si nosotros elevamos al cuadrado cada expresión de esas, pues tendríamos 4 al cuadrado que es 16, 3 al cuadrado que es 9. Sumamos bajo el radical, tenemos 25 y en este caso, como esas raíces exactas, las extraemos. Así que la distancia que hay entre el punto P y el punto Q es de 5 unidades. Aclaramos que si este número no tuviera raíz cuadrada exacta, nosotros preferimos dejarla indicada. Es decir, si fuera, por ejemplo, raíz de 26, pues simplemente la dejamos como raíz de 26, no ponemos el decimal. Preferimos la forma de radical a la forma decimal. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos que tomar en cuenta el detalle de los signos. Muy importante ese detalle. Entonces, tenemos la misma fórmula, etiquetamos el primer punto como X1, Y1. Recuerden que esa elección es arbitraria, o sea que yo puedo elegir perfectamente este segundo punto como el punto inicial y marcarlo como X1, Y1. Eso no va a cambiar la respuesta. Nosotros lo hemos elegido en la misma manera. X2 y Y2 sería el punto 2. Pues sustituimos en la fórmula y tenemos lo siguiente. Observen los símbolos, los signos que utilizamos y corchetes para no confundir. En este caso tenemos menos 4, menos 2. Ese menos es que la fórmula lo trae
y ese menos 2 ya traía un negativo, de manera que tuvimos que poner a menos 2 en un paréntesis para que no choquen esos signos. Todo eso pues va al cuadrado, como dice la fórmula. Más y2 menos y1, pues sería menos 7 menos 0. Al cuadrado también. Resolvemos ese choque de signo que tenemos acá, negativo y negativo, eso es positivo, de manera que tendríamos menos 4 más 2. Aquí tendremos lo mismo todavía, menos 7 menos 0, pues es menos 7. Si nosotros efectuamos esa resta o esta suma, ¿verdad? Fíjense que son de signos diferentes, de manera que va a ocurrir realmente una resta, pues tendríamos menos 2 al cuadrado, eso es menos 4 más 2, y todavía sigue ahí menos 7 al cuadrado. Si elevamos menos 2 al cuadrado es 4 positivo, y menos 7 al cuadrado es 49. De manera que al sumar 4 y 49 tengo raíz de 53. Observen que como esta raíz no es exacta, pues preferimos dejarla en la forma radical. Así la dejamos. Algunas aplicaciones que tiene esta fórmula de distancia que podemos utilizarla para resolver problemas vinculados a la geometría analítica, pues son los siguientes. Queremos demostrar analíticamente que esos puntos que están acá, A, B y C, corresponden a los vértices de un triángulo isósceles. Cuando hablamos de una prueba analítica, eso significa que nosotros no vamos a utilizar un gráfico para llegar a ninguna conclusión, sino que vamos a utilizar alguna fórmula, como la fórmula de distancia, que es la que nos va a permitir concluir de si el triángulo es isósceles o no. Aquí, en este punto, es necesario que recordemos qué es lo que es un triángulo isósceles. De acuerdo a los lados, los triángulos se clasifican en tres grandes grupos. Están los triángulos equiláteros, que son los que tienen los tres lados congruentes, o sea, del mismo tamaño. Están los triángulos isósceles, que son los que tienen al menos dos lados iguales. Por ejemplo, este triángulo tiene este lado y este iguales. Fíjense que la definición nos dice que el triángulo isósceles es el que tiene al menos dos lados iguales. Eso significa que el triángulo equilátero también entra dentro de la clasificación de los triángulos isósceles, porque este triángulo tiene al menos dos lados iguales. Entonces, también están los triángulos escalenos, que son aquellos cuyos lados son diferentes todos. Entonces, equiláteros si los tres lados son iguales, isósceles si hay al menos dos lados iguales, escalenos si todos los lados son diferentes. Entonces, nosotros tenemos que probar en este caso que el triángulo que tiene esos vértices tiene dos lados iguales, por lo menos. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de distancia. Vamos a medir los lados buscando la distancia desde A hasta B, desde B hasta C y luego desde A hasta C, que serían las tres distancias posibles. Las puedo buscar en cualquier orden, no importa. De A hasta B, de B hasta C y luego de A hasta C, y ahí yo tendría los tres lados del triángulo. Si encuentro dos iguales, ya yo sé que el triángulo es isósceles. Si los tres resultaran iguales, pues sería equilátero. Y si los tres resultaran diferentes, pues sería escaleno. Así que hagamos la prueba. Vamos a buscar la distancia entre el punto A y el punto B. La fórmula de distancia es la que está escrita ahí en la pantalla. Veamos entonces. Menos 3, que es x1, menos 3, que es x2, menos 0, que es x1. Estoy tomando este punto inicial como x1, y1 y este como x2, y2. De manera que tengo x2 menos x1. Eso es lo que tengo por acá. y2 menos y1, es decir, menos 1 menos 2. Elevamos al cuadrado, pero primero tenemos que efectuar las operaciones. Así que efectuamos. Esto es menos 3, esto también es menos 3, pero al cuadrado. Si elevamos, tenemos 9 más 9, que es 18. Y así hemos encontrado la longitud del lado AB del triángulo. Vamos a ver cuánto mide el lado BC. Hacemos lo mismo. Aquí tenemos menos 4, que sería x2, menos 3, que sería x1. Cuidado con los signos. Fíjense que estamos diciendo x2 es menos 4 y x1 es menos 3, pero la fórmula trae un menos, de manera que tengo que tenerlo presente. Menos 4 menos 3. Por eso el choque de signo acá, al cuadrado. Luego y2, que es 3, menos y1, que es menos 1. Así que tengo otra vez un choque de signo por acá. Vamos a efectuar entonces este menos menos y este menos menos que tenemos en la fórmula. Tenemos acá, este menos menos nos va a dar
más 3, o sea que nos va a quedar menos 4 más 3, que es menos 1. Y aquí nos va a quedar menos 1 menos 1, perdón, menos, que es más, nos va a quedar entonces 3 más 1, que es 4. Entonces elevamos menos 1 al cuadrado, que es 1, y 4 al cuadrado, que es 16. De manera que hemos encontrado un segundo lado. Ya sabemos que el triángulo no es equilátero, porque si fuera equilátero los tres lados fueran iguales. Así que vamos a ver si es isósceles, si el lado que falta coincide con alguno de estos dos. Buscamos la distancia entre A y C, que es la que nos queda pendiente. Se puede buscar entre A y C o entre C y A, porque sería lo mismo. Entonces tendríamos x2, que es menos 4, menos x1, que es 0. y2, que es 6, menos y1, que es 2. Restamos bajo el radical. Tendremos 4 al cuadrado y aquí tendremos 1 al cuadrado. Si elevamos, tenemos 16 y tenemos 1. Entonces, encontramos raíz de 17, de manera que tenemos dos lados iguales. El lado BC y el lado AC han coincidido y entonces decimos que por tanto, esos 3 puntos significan por tanto, el triángulo es isósceles. Siempre hay que decidir al final, decir las respuestas, porque se nos está pidiendo que demostremos que el triángulo es isósceles. Hay que decir al final si es isósceles o no. En este ejercicio vamos a demostrar que los puntos que están dados ahí pues corresponden a los vértices de un triángulo rectángulo. Vamos a recordar esa idea del triángulo rectángulo. La clasificación que vimos ahorita de los triángulos era de acuerdo a los lados. Dijimos que de acuerdo a los lados podían ser equiláteros, podían ser isósceles o podían ser escalenos. Pues de acuerdo a los ángulos, los triángulos se clasifican también en 3 grupos. Están los triángulos acutángulos, que son aquellos en donde los ángulos interiores todos miden menos de 90 grados. Está el triángulo obtusángulo, que es el triángulo en donde uno de los ángulos mide más de 90 grados. Por ejemplo, este grado acá es un ángulo, este ángulo es un ángulo obtuso, porque mide más de 90 grados. Y también está el triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo que mide justamente 90 grados. Se dice que es un ángulo recto y por eso el nombre de rectángulo. De manera que nosotros tenemos que probar que esos vértices A, B y C corresponden a un triángulo de este tipo. Pero hay un detalle. Nosotros todavía no tenemos la manera de medir los ángulos. No hemos visto eso todavía. Nosotros, sin embargo, podemos saber si el triángulo es rectángulo o no, aprovechando una relación que solamente se da en los triángulos rectángulos. Vamos a ver cuál es esa relación. El teorema de Pitágoras, que nos dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, recuerden que la hipotenusa es el lado más largo en un triángulo rectángulo y es el que está al frente, o sea que se opone al ángulo recto. El ángulo recto está por acá y lo que se opone al ángulo recto es la hipotenusa. Pues el teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En forma simbólica, eso lo escribimos así. Fíjense que la hipotenusa la estamos representando con C. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, este cateto al cuadrado y este cateto al cuadrado. Solamente en los triángulos rectángulos se verifica esta relación. Entonces, eso me permite a mí probar si un triángulo es rectángulo o no. Vamos a ver, antes de entrar al ejercicio que nos corresponde, un pequeño ejercicio que nos permitirá entender esa idea. Vamos a suponer que nos dan los lados de un triángulo. Nos dicen, hay un lado que mide 3 unidades, otro mide 4 y otro mide 5 unidades. Y nos preguntan que si esos corresponden con un triángulo rectángulo, o sea, si esos lados forman un triángulo rectángulo. Para saber eso, lo primero que debemos suponer es que si el triángulo es rectángulo, pues el lado más largo debe ser la hipotenusa, o sea, 5 unidades. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para probar si efectivamente es un triángulo rectángulo o no. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De manera que debe cumplirse que 5 al cuadrado, que debería ser la hipotenusa, debe ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado.
Si esa ecuación que estamos mirando aquí es cierta, eso significa que esos tres lados sí se corresponden con un triángulo rectángulo. Veamos a ver. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. Si nosotros sumamos estos dos números, pues nos damos cuenta que nos da justamente 25. De manera que podemos decir que sí, esos lados sí se corresponden con un triángulo rectángulo. Regresamos entonces a nuestro ejercicio. ¿Cómo probamos entonces que esos vértices se corresponden con un triángulo rectángulo? Bueno, pues lo primero que deberíamos hacer es medir los lados. Medirlos, pero utilizando la fórmula de distancia, que es lo que disponemos hasta ahora. O sea, buscamos la distancia entre A y B, buscamos la distancia entre B y C y buscamos la distancia entre A y C. Ahí tendríamos los tres lados del triángulo. Y luego que tengamos las distancias, pues entonces utilizamos el teorema de Pitágoras para probar. Recordamos la fórmula de distancia y buscamos entonces cada una de ellas. Distancia entre A y B. X2 menos X1. O sea, sería 3 menos 2 al cuadrado. Más Y2 menos Y1. Sería menos 1 menos 1 al cuadrado. Este menos nos va a dar positivo, o sea que nos va a dar 5. 3 más 2 es 5. Y esto nos va a dar 0, porque menos nos va a dar más. Sería menos 1 más 1. De manera que tenemos 5 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso es 25, porque esto da 25 más 0. Y luego tenemos 5 y así habríamos calculado la longitud del primer lado. Buscamos la distancia entre B y C, el otro lado del triángulo. Menos 2 menos 3, perdón, menos 2 menos 3. Ahí está. 11 menos 1. Eso es lo que tengo acá. Esto es menos 5. Ese menos nos va a dar 1 positivo, de manera que sería 11 más 1. Eso es 12. Entonces tengo menos 5 al cuadrado y tengo 12 al cuadrado. 11 más 1, o 12 cuadrado. Si nosotros elevamos el menos 5 y el 12, tenemos 25 y 144. Si sumamos eso, nos da 169 y si extraemos la raíz, tenemos 13. De manera que tenemos la longitud del segundo lado. En el tercer lado, que no debería ser BC sino AC, tenemos un errorcito por acá, pues medimos la distancia entre A y C. Sería menos 2 menos 2 más 11, que es Y2, menos 1. Así que tendríamos por acá menos, que nos va a dar más, o sea, menos 2 más 2, que da 0. Menos nos da más también, sería 11 más 1, que es 12. Así que tenemos 0 al cuadrado y 12 al cuadrado. Si nosotros elevamos, tenemos 0 al cuadrado, tenemos 144, o sea que la suma sería 144 y la raíz es 12. Así ya sabemos que los lados miden 5, 13 y 12. Lo que necesitamos probar ahora es si el triángulo efectivamente es rectángulo. Sabemos de antemano que si uno de ellos es la hipotenusa, debería ser 13. De manera que hacemos la prueba con Pitágoras. Estos son los datos que obtuvimos. Tenemos un lado que mide 5, un lado que mide 12, un lado que mide 13. Entonces, teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como la hipotenusa debería ser 13, pues comenzamos diciendo que 13 al cuadrado debe ser igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Si nosotros efectuamos esas potencias, pues tendríamos aquí 13 al cuadrado, que es 169, 5 al cuadrado, que es 25, 12 al cuadrado, 144. Nos damos cuenta que al sumar estos dos, pues efectivamente tenemos 169. Así que podemos concluir que el triángulo es rectángulo. Recuerden que si nosotros hacemos la prueba y estos números no coinciden, lo único que tenemos que decir aquí es que el triángulo no es rectángulo. Un ejercicio más es el siguiente. Queremos probar que esos tres puntos A, B y C son colineales. ¿Qué quiere decir colineales? Colineales significa que los puntos están en la misma línea, están alineados. Nosotros, como antes, no vamos a utilizar una gráfica, o sea, no vamos a graficar esos puntos para saber si son colineales o no, porque las gráficas a veces pueden ser engañosas. Puede ser que esos puntos estén casi alineados y nosotros no lo podamos percibir en un gráfico. Y digamos que sí, que son colineales.
La manera de saberlo de manera analítica es la siguiente. Vamos a hacer esta suposición. Supongamos que la distancia entre A y B es de 5 unidades. No tiene nada que ver con el ejercicio, sino una suposición. Supongamos además que la distancia entre B y C es de 8 unidades. O sea, esta distancia es 5 y esta distancia es 8. Si alguien les preguntara cuál es la distancia entre A y C, con seguridad ustedes dirían que la distancia es 13. O sea, esta distancia más esta distancia. Eso podemos decirlo porque los puntos están alineados. Si el punto C no estuviera alineado, sino que estuviera por acá, y la distancia entre A y B y entre B y C fueran estas mismas, no sería cierto que la distancia entre A y C fuera 13. Esa relación solamente se cumple cuando los puntos están alineados. Entonces, ¿cómo es que probamos que tres puntos son colineales? Nosotros hallamos las distancias entre cada par de puntos, como siempre, entre AB, entre BC y entre AC. Las tres distancias posibles. Repito, AB, BC, AC, con la fórmula de distancia. Después que tengo las tres distancias, lo que hago es sumar las dos más pequeñas y ese resultado debe ser igual a la mayor. Si las dos más pequeñas al sumarse dan igual a la más grande, significa que los puntos son colineales. Vamos a ver entonces, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a buscar las distancias, como siempre hemos hecho. Distancia entre A y B, 3 menos menos 1, 11 menos 3. Fíjense que aquí tenemos 4 cuando resolvamos el choque de signos, que nos va a dar 3 más 1, y aquí nos da 8. Si nosotros elevamos al cuadrado, el 4 y el 8, tenemos 16 y 64, y si sumamos tenemos 80. O sea que la raíz de 80 es la distancia entre el punto A y el punto B. Entre B y C, pues sería de la misma manera. Vamos a buscar 5 menos 3, 15 menos 11. Hacemos la resta, esto da 2, esto da 4. Entonces elevamos, esto es 4 y esto es 16. Si nosotros sumamos, tenemos raíz de 20. Esa es la segunda distancia. La distancia entre A y C, pues sería 5 menos menos 1 y 15 menos 3. Si nosotros restamos, recuerden el menos menos que tenemos acá, tendríamos 6 al cuadrado. Esta parte de acá nos daría 12 al cuadrado. Pues tenemos 36 más 144. Eso nos da raíz de 180. Fíjense entonces lo que hemos dicho. Para que sean colineales, al sumar las dos distancias más pequeñas, que evidentemente serían estas dos, la suma de esas dos debería darnos la mayor. Pero aquí hay un detalle. Nosotros no podemos, recuerden, sumar radicales si no son semejantes. O sea, yo no puedo sumar raíz de 20 con raíz de 80, así como están, porque raíz de 80 y raíz de 20 no son semejantes. Los radicales son semejantes cuando tienen el mismo índice, que en este caso lo tienen. El índice es el número que escribimos aquí dentro, que en este caso es 2. Todos tienen índice 2. Y el subradical, que es la cantidad que se escribe dentro. Los radicales semejantes son los que tienen el mismo índice y el mismo subradical. Si son semejantes, puedo sumarlo. De lo contrario, no puedo. Así que vamos a hacer un ejercicio de simplificación antes de sumar estos radicales para verificar si son colineales o no. De hecho, los vamos a simplificar todos y así nos daremos cuenta si son colineales o no. Estas son las cantidades que obtuvimos. Raíz de 20, raíz de 80, raíz de 180. ¿Cómo simplifico a raíz de 20? Vamos a buscar dos números que multiplicados den 20, pero que uno de ellos tenga raíz exacta. Observen. A raíz de 20 yo lo puedo poner como 4 por 5. ¿Por qué? Bueno, porque por 4 por 5 me da 20 y el 4 tiene raíz exacta. Alguien pudiera decir, pero ¿por qué no escribimos en vez de 20, por qué no pusimos 10 por 2? Ah, porque el 10 no tiene raíz ni el 2 tampoco. Tiene que ser que uno de los dos tenga raíz exacta por lo menos. De manera que 20 se puede escribir perfectamente así. Sacamos entonces la raíz cuadrada de 4, que es la que es exacta, y el 5 se va a quedar en el radical. Simplemente eso. Así hemos simplificado a raíz de 20. Raíz de 80, ¿cómo lo simplificamos? Lo hacemos de la misma manera. Nosotros buscamos dos números que multiplicados den 80 y que uno tenga raíz exacta. Una estrategia
que podemos utilizar para encontrar ese número más rápido es que como ya sabemos que esto dio 5, nosotros dividimos 80 entre 5. 80 entre 5 da 16. Entonces, 16 por 5 debe ser 80. Repito, divido 80 entre 5, eso me da 16, entonces ya yo sé que 16 por 5 es 80. De manera que 80 lo escribo como 16 por 5. Extraigo la raíz de 16, que es 4, y ahí tengo entonces simplificado raíz de 80. Hago lo mismo con este. Puedo dividir 180 entre 5. 180 entre 5 nos da 36. Eso significa que 36 por 5 pues da 180. Extraemos la raíz de 36, que da 6. Y el 5 otra vez se queda en el radical porque no tiene raíz cuadrada exacta. Fíjense que hemos simplificado raíz de 20, raíz de 80, raíz de 180. Ahora es fácil saber si los puntos son colineales. Fíjense que al sumar los dos más pequeños, que son estos dos, sumaría ese 2 con ese 4, me daría 6, raíz de 5. Así se suman los radicales, se suman los coeficientes, que es como se llaman estos números, y el radical se mantiene. De manera que al sumar esos dos me doy cuenta que efectivamente tengo 6 raíz de 5. Y por tanto, puedo decir que los radicales son semejantes. Perdón, que los puntos son colineales, que era la pregunta que nos habían hecho.